Buenas tardes, profe Medina. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Se largó la lluvia. Bien, vamos a esperar. No me profe. digas. Vamos a esperar un ratito que se conecten más porque recién veo 68 alumnos. Ya el doctor ya se conectó, así es que vamos a esperar un ratito más. Estoy conectado. Recién acá. Lucía, cállate. Bien. Le avisé al audio para que el programa a ver si él puede entrar y borrar. Hola, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Esperamos un ratito, 76 conectados tenemos y tenemos 200 arriba, así que no sé qué habrá pasado. Yo hace un ratito nomás pasé el enlace por las dudas, pero los chicos tienen que saber que siempre va a ser el mismo link, el que vamos a usar todos los martes. Ahí estoy. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se la escucha. Perfecto, gracias. Bueno, antes de empezar la clase, lo que le pediría es de que si alguien puede grabar la clase, lo puede hacer porque he consultado a la facultad, porque mi intención es que la clase quede grabada para que ustedes puedan tenerla a la clase, y en la facultad me dice que están con mucho espacio, así que están haciendo un lugarcito para que esto quede grabado, pero de todas maneras, si alguien de ustedes quiere grabarlo para asegurarse, lo puede hacer. Así que eso es lo que le quería avisar y empezaría por una cuestión de tiempo con la clase. Ahí dice alguien, yo estoy grabando. Bueno, perfecto, me parece bien. Después suban al grupo. Dicho de paso, yo no tengo ninguna de las grabaciones de ninguna clase que he dado, así que les digo para que ustedes sepan. El tema de hoy es de drogas anestésicas. Profesor, su micrófono. No le escuchamos, profe. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, les decía que entonces trataría de empezar la clase para que ojalá pueda alguno grabarlo o la misma facultad. Bueno, el tema que le pido a todos que silencien sus micrófonos, porque acá sin querer me silencié yo y no a ustedes. Vamos a hablar de la unidad 6, que es referente a drogas anestésicas. Y en primer lugar, lo que le quiero decir con respecto a las drogas anestésicas es que, si bien es un tema que nosotros
no lo aplicamos en la práctica, puesto de que en la práctica es una especialidad médica totalmente independiente de las otras, es la del médico anestesista. Pero el desarrollo de las drogas anestésicas tuvo una importancia fundamental porque marcó un hito en la historia de la medicina. Se puede decir que uno era la historia de la medicina antes del desarrollo de estas drogas y otro fue el desarrollo posterior a ellas. Es decir, que este tema, junto con el desarrollo de la penicilina y de muchos otros, el desarrollo de muchas otras drogas, tuvieron una trascendencia fundamental. De más está decirles que antes del desarrollo de estas drogas, también existían intervenciones quirúrgicas. Y el dolor era un limitante importante de las intervenciones quirúrgicas. El dolor no se podía mitigar con nada. Desde hace siglos, desde Hipócrates antes de Cristo y después muchísimos padres de la medicina han tratado de sintetizar drogas que tuvieran la función de mitigar el dolor. Pero se conocían muchas, como los derivados de la morfina, se conocía el alcohol y el vino, y siempre se daban una serie de sustancias con la finalidad de mitigar el dolor. Pero lo único que se lograba era disminuir el nivel de conciencia, pero cuando tocaba el dolor no había nada. Entonces, una de las primeras vamos a ver dos grandes divisiones acá: el grupo de los anestésicos generales, que es el primero que les voy a desarrollar, y posteriormente vamos a hablar de los anestésicos locales. La historia en 3 diapositivas de los anestésicos generales lo tiene como protagonista a Horacio Welch. Horacio Welch, en el año 1844, había adquirido la fama porque había logrado en él mismo, a través de un ayudante, hacer una intervención odontológica que consistió en el retiro de una pieza dentaria sin presentar dolor. Está de más decirles que antes de este año y antes de Welch se utilizaban una serie de elementos que eran una especie de ganchos metálicos con el cual se extraían las raíces de los molares y las piezas dentarias, y muchas veces acompañado de ese procedimiento, como tenía que ser sumamente rápido por el gran dolor que ocasionaba, se extraían por los movimientos de los pacientes piezas dentarias sanas. Así que era común sacar un diente y en el procedimiento de paso venía otra pieza dentaria. Lo que había hecho Horacio Welch, ustedes ven acá con el mouse de la computadora, es haber presenciado en un circo, propiedad de un farmacéutico y un químico Cotton de apellido, en la ciudad de Boston en el año 1844, que en esos circos había lo que se llamaba el Festival de la Risa, Exhibition of the Laughing Gas. Se llamaba gas hilarante y era un gas que se inhalaba y los participantes hacían una serie de piruetas, decían cosas que normalmente en un estado de conciencia no lo hacían. En ese acto, Welch observa que uno de los participantes tiene una caída accidental y se produce una gran lesión cortante en una de las piernas, sobre la tibia, y siguió participando y actuando como si nada. Horacio Welch, que era un dentista, se preguntó
si realmente la sustancia que inhalaban era la causa por la cual este participante circense, con semejante herida cortante en una región muy dolorosa del organismo como es la tibia, era la causa de la ausencia del dolor. Así que terminado el acto, rápidamente se contacta el dentista Wells con el dueño del circo, le muestra la sustancia y lo cita al consultorio al día siguiente a Wells, y Wells prueba la inhalación del óxido nitroso y queda maravillado por la acción del óxido nitroso y le pide a un ayudante suyo que le extrajera una pieza dentaria, y realmente Wells quedó sorprendido y se considera que es uno de los primeros pacientes que realmente tuvo una extracción de una pieza dentaria sin tener dolor. Por supuesto que este señor Welch se calcula que operó entre 15 y 20 pacientes. Sí se escucha, profe. Y realmente decía, ¿alguien habló ahí? ¿Alguien habló? No estaban escuchando nomás, profe, pero usted siga nomás, se escucha bien. Bien, bien, perfecto, gracias. Entonces Wells decide seguir con estos experimentos y no tuvo nunca la intención de patentar, porque Wells decía que tener una cirugía sin dolor debía ser tan gratuito como el aire. Pero ¿qué pasa? En la ciudad de Boston, en el Hospital General del Massachusetts, rápidamente corrió la noticia de que había un dentista, el señor Wells, que con un preparado, que era el óxido nitroso, producía el alivio del dolor. Entonces, en el año 1844, fue invitado al Hospital General de Massachusetts, que hoy es la cuna del saber, es el templo del saber, como siempre lo fue, para que terminara ese mito de que con una sustancia suya producía la abolición del dolor. Por supuesto que él acepta el desafío, se va a Welch al Hospital General de Massachusetts, va a hacer la demostración, y cuando estaba terminando la cirugía, el paciente empieza nuevamente a gritar de dolor. Se considera un fracaso su demostración, es abucheado, ridiculizado, y Wells era un gran dentista, era un hombre investigador que sufría mucho con los gritos de los pacientes y a veces posponía sus cirugías y su atención odontológica traumado por los gritos de dolor que tenían los pacientes. Así que se consideró un fracaso. Su demostración fue ridiculizado a tal punto que deja la profesión de odontólogo, en ese entonces se llamaba dentista, y se dedica a la venta ambulante de productos callejeros, y después se va de 1 o 2 años después que estuvo en Boston a Francia, trata de seguir con estos experimentos y siempre tropezaba con el mismo problema. Wells, a la hora de demostrar el éxito de lo que hacía, fracasaba. Así que Wells siguió investigando, y dentro de sus investigaciones también se cree que fue el que sintetizó el cloroformo y usó consigo mismo el cloroformo. Dentro de los asistentes y compañeros colaboradores que tenía Wells, tenemos un segundo, y es el único protagonista. Hay otros más, pero yo me remito solamente a ellos dos. Está el de William Thomas Green Morton, que es la figura que ustedes ven acá. Morton era una persona que trabajó con Wells, también era odontólogo,
y estudiante de medicina, y entonces él, al saber del fracaso que tuvo su compañero, decide 2 años después, en el 46, esto fue en el 84 y esto se hace en el 46, decide también seguir probando como drogas que produzcan la abolición del dolor. En ese entonces no se conocía la palabra anestesia. Y consulta en esta foto que ven acá al Hospital General del Massachusetts a un gran profesor de química, quien le dice: mire, yo tengo el conocimiento de que ya unos años antes, en 1842, Wolfgang también logró extraer algunas piezas dentarias con el éter. Entonces le diría que abandone el óxido nitroso y pruebe usted con lo que es el éter. Bueno, este señor Morton empezó a investigar con el éter y un día 30 de septiembre del año 1846, en su consultorio privado, extrae una pieza dentaria de un gran concertista famoso en la ciudad de Boston. Y la novedad fue que no tuvo absolutamente nada de dolor. Entonces, nuevamente, se contacta con el Hospital General de Massachusetts, y en el Hospital General de Massachusetts, cansado de tener desde hace varios años versiones de que había sustancias que producían la ausencia del dolor, en esa época se estilaba: pues venga, haga su experimento en este hospital. Y ahí, ante los estudiantes de medicina y los médicos de la Escuela Médica de Harvard, se consideraba o no el éxito o no de un procedimiento. Así que unos 15 días después, el día 16 de octubre de 1846, como ven acá, en este hospital, que es el Massachusetts General Hospital, Morton va con un paciente. En realidad el paciente era del jefe de cirugía de este hospital, y va a ser administrada esa sustancia que producía lo que todavía no se sabía y que hoy llamamos la anestesia. El paciente, de apellido Abbott, como laboratorio, tenía un tumor congénito en la región cervical, en el cuello. Y como ustedes saben, el cuello es una zona sumamente dolorosa del organismo. Morton tenía invitación para el 16 de octubre de 1846 a las 10 de la mañana. Morton llega unos minutos después de las 10 de la mañana y llega tarde porque esto que ustedes ven acá como réplica era una botella de vidrio donde había una esponja con éter. El éter es un líquido inflamable, se hacían los vapores y el paciente se entraba por un lado y realmente el paciente inhalaba por el otro lado. El problema es que a Morton se le había roto su preparado original y tuvo que improvisar algo, y esto es lo que va a figurar por todos lados como una réplica de lo que se puede decir el primer inhalador de anestesia que se conoce en el mundo. El procedimiento fue considerado un éxito y ustedes van a escuchar siempre algunas palabras entre los anestesistas, y es de que el cirujano lo tenía al paciente atado a la cama, y había algunas personas que por su físico desarrollado eran los llamados fornidos. Los fornidos te sujetaban, te ataban por los gritos desesperados de los pacientes, y se consideraba que el mejor cirujano era aquel que hacía el procedimiento principal de la cirugía, que era lo que ocasionaba el dolor en 1 o 2 minutos. El concepto del mejor cirujano era el que era más rápido. No importaba si salía un diente o si salían 3 dientes.
era el que actuaba más rápido. Por supuesto que el cirujano, cuando llega el señor Morton tarde, le dice: señor Morton, ahí está el paciente. Entonces Morton le hace inhalar los vapores de ese líquido que era el éter. Recuerden que Horacio Wells usaba el óxido nitroso. Morton, a pedido de su profesor de química de la Escuela Médica de Harvard, les dijo que prueben con el éter. Se realiza el procedimiento y esta foto de lo que ustedes ven, que es en realidad un retrato que está en diversos artículos. Uno de ellos es el de Historias de la Historia de la Medicina, ampliamente conocido por todos, que es lo que retrata lo que fue la primera cirugía en la cual un paciente, inhalando el éter el día 16 de octubre de 1846, en esta institución, el Hospital General de Massachusetts, fue considerado un éxito quirúrgico. La respuesta de Morton es: doctor, el paciente está listo. Algo que ustedes ven o escuchan o saben que ocurre directamente en los quirófanos. Por eso es que todos los 16 de octubre de todos los años se celebra el Día del Médico Anestesista, en honor a ¿qué? A la primera demostración de una cirugía sin dolor en un paciente. ¿Qué fue la vida de estas personas? Última diapositiva de la historia. Wells, al enterarse de que Morton, su amigo, había probado con éxito a una sustancia y había pedido el reconocimiento de la patente médica del descubrimiento, porque Morton ocultó que era éter, le llamó de otro nombre, dando a entender que era otra sustancia y no el éter que ya había sido usado anteriormente. Empezó una batalla judicial que incluyó a la Corte, al Congreso y a la Corte de los Estados Unidos para ver quién era el descubridor realmente de la anestesia. El señor Wells vivió extremadamente mal después de ese hecho. Si bien litigó, se fue a Francia, trató de probar, como les dije, y realmente a la vuelta siguió probando con el cloroformo. Usaba el óxido nitroso, y descubrió el cloroformo. Y una vez, durante una semana entera, estuvo bajo los efectos del cloroformo. Y estando bajo los efectos del cloroformo, un día sale a la calle y le echa ácido sulfúrico en la cara a dos prostitutas, motivo por el cual fue condenado y llevado a prisión. Y en la celda, cuando estaba preso y tomó conciencia de lo que había hecho, un hombre tan altruista, tan investigador, inhaló cloroformo, lo que él había sintetizado, y con una navaja se seccionó la arteria femoral y murió de un shock hipovolémico, suicidándose. Morton vivió muchos años más, y en la lápida de la sepultura de Morton dice: William Morton, inventor y revelador de la inhalación anestésica. Antes de él, en todos los tiempos, la cirugía era la agonía. Gracias a él, el dolor quirúrgico se impidió y se anuló. Desde él, la ciencia controla el dolor. Él murió más o menos en 1860 y seguía el litigio por la patente del descubrimiento de la anestesia. Realmente
hubo una serie de testigos. Al que le gusta la historia de la medicina puede leer incluso lo que se cree que son las declaraciones de los protagonistas y de los testigos ante la corte, pero la comunidad médica puso fin al debate y en el año 1860, unos años antes de que muera Morton, la Asociación de Dentistas Americanos y en 1870, ya en forma póstuma para los dos, la Asociación Médica Americana reconocen a Horacio Wells como el descubridor de la anestesia moderna. Bien, ¿cómo vamos a definir a la anestesia? Vamos a decir que la anestesia es un estado reversible, transitorio, de depresión del sistema nervioso central inducido por fármacos. ¿Qué características tienen esta definición? Que va a producir la pérdida de la conciencia, la pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la motilidad y la pérdida de los reflejos. Un concepto fundamental que hay que tener en cuenta cuando uno habla de las drogas anestésicas es que en la anestesia general, además de las drogas anestésicas, se usan otras drogas, y como otras que son los bloqueantes neuromusculares. ¿Por qué? Porque es necesario la relajación muscular. No es lo mismo una cirugía de tórax donde no hay tantos músculos, están los intercostales, el diafragma y todo lo que ustedes saben, pero fundamentalmente es una estructura ósea rígida que, por ejemplo, la cavidad abdominal, donde es importante por los oblicuos tener la relajación de la musculatura estriada. Por eso es importante decir de que en la anestesia general, aparte de las drogas anestésicas, se usan otras drogas que ayudan a la anestesia, pero que no son anestesia. Y yo me voy a tener un poquito en los bloqueantes neuromusculares. Yo ya les di a ustedes la clase, el video, bueno, no sé si vieron, pero les di la clase cuando hablé del sistema nervioso autónomo. El primer grupo de drogas de las cuales les hablé. ¿Y cuál es la importancia del bloqueo neuromuscular? El bloqueo neuromuscular produce parálisis. El bloqueo produce la interrupción de lo que es el impulso nervioso a nivel de la placa neuromuscular. Es decir, el paciente no puede moverse, pero el paciente siente absolutamente todo. En el bloqueo neuromuscular por los despolarizantes o los no despolarizantes, sea succinilcolina, pancuronio, rocuronio, becuronio y todo lo que les he dado, la distinción es que el paciente no puede moverse, pero el paciente siente todo y escucha todo. Por eso es cuando un paciente está en una terapia intensiva, está ventilado con un equipo de ARM, viene un neurólogo y va a decir que está en un coma profundo. Si no tiene ningún reflejo, no responde a ninguna orden, y ustedes tienen que aclarar siempre, por eso la importancia del rótulo en las unidades de cuidado intensivo, que el paciente está recibiendo bloqueo neuromuscular. Por supuesto que si uno alza la cama, baja la cama, aprieta los dedos, pincha mal, el paciente siente todo, simplemente no puede exteriorizar el dolor. Entonces, en la anestesia hay que tener cuidado, por eso es una especialidad médica totalmente distinta y se usan los bloqueantes neuromusculares. Bien, ¿cómo se van a clasificar las drogas anestésicas? Bajó la luz, espero que no se corte la señal. Bueno, la clasificación es básicamente en dos grandes grupos. Las drogas que se van a administrar por vía inhalatoria y las drogas que se van a administrar por vía endovenosa. Como ustedes ven acá, esto es un aparato de anestesia que saqué de internet.
digamos, de última generación, con una serie de monitores que miden todo. Y por supuesto, dista mucho de lo que era la réplica del primer inhalador de Morton, que solamente era una esfera de vidrio con una esponja adentro y dos bocas por las que se inhalaba y la otra por donde se introducía. Y la forma de la vía endovenosa, que prácticamente es la vía más nueva de la anestesia, puesto de que los gases siempre se administraron por vía inhalatoria. ¿Cuáles son las drogas? Dentro de los anestésicos inhalatorios hay dos grandes grupos, que son el de los gases anestésicos y el de los llamados líquidos anestésicos. Dentro de los gases anestésicos solamente les puse el óxido nitroso. Ya no le puse más el éter, que es la droga con la que en 1846, se comprobó la ausencia de la anestesia. Realmente ya no existe más el éter. El éter, desde su origen en esa época, más o menos usó hasta 1950. Yo le diría un poquito más, porque yo recuerdo lo traumático que fue en mí cuando tenía 5 años, padecí una apendicitis aguda. Y en una ciudad del interior de Corrientes, donde yo vivía en esquina, era un bioquímico el que me dio la anestesia, y me acuerdo de lo traumático que fue cuando con una máscara me ataron a la cama, a la camilla, y me hicieron la anestesia. Por supuesto que no sentí nada, lo único que recuerdo es de la máscara, de un líquido que veía ahí, que no sabía para qué era, que me ataban las manos, y realmente yo fui anestesiado con éter. O sea que los libros dicen 1950, pero yo hasta el 65, que me operé cuando tenía 5 años, yo soy uno de los que también recibí éter. O sea que el éter realmente se usó muchísimos años. El óxido nitroso les coloqué porque fue el último. En realidad ya no se comercializan más los gases inhalatorios porque han sido desplazados un poco por los líquidos anestésicos. Y el otro era el cloroformo, que también fue descubierto por Wells, que como les conté fue lo que inhaló, y estando antes de llegar a profundidad de la anestesia se seccionó la arteria. Es decir que la familia de los gases anestésicos prácticamente ya no se usan más. Esto sí es lo más nuevo. Después vemos en la diapositiva siguiente una línea del tiempo del desarrollo de las drogas anestésicas. El primero de ellos fue el alotano en 1956. Después el isoflurano, el enflurano, el desflurano y el sevoflurano, que como van a ver un par de diapositivas después, datan de 1980, y el sevoflurano, uno de los más usados actualmente por determinadas particularidades que los vamos a ver, realmente son de la década del 90. Entonces, dentro de los intravenosos, que son el otro gran grupo, tenemos el de los barbitúricos, donde los barbitúricos fueron una de las drogas más sintetizadas y más usadas desde hace muchísimos años. En la actualidad solamente se usan 2 barbitúricos. El tiopental sódico, que se usa para la anestesia general, más que nada para la etapa de inducción, y la otra droga que se utiliza es el fenobarbital, que es un barbitúrico para las epilepsias. Estos son los 2 únicos de un gran grupo de 20 drogas que fueron muy famosos en su tiempo y que eran el gran grupo de los barbitúricos. El otro grupo de drogas está representado por los opioides. Dentro de los opioides, el prototipo del grupo es la morfina, pero rápidamente la industria farmacéutica ha logrado la síntesis de nuevos productos como el fentanilo, que es 80 veces más potente que la morfina, la meperidina, que es 10 veces más potente de la morfina, y así nalbuphina, remifentanilo, y ven abajo con letra más chica sufentanilo y alfentanilo. El motivo por el que les puse en la diapositiva
al sufentanilo y al alfentanilo en letra más chica es porque no están comercializados en la Argentina. Todos los otros sí están comercializados y ustedes los pueden comprar en cualquier farmacia. El otro grupo es el de las benzodiazepinas, dentro de las cuales el diazepam es el prototipo del grupo, pero el midazolam, flunitrazepam y lorazepam también se pueden utilizar. En realidad, el que se puede usar más frecuentemente es el midazolam, porque tiene una vida media corta de aproximadamente 2 horas, mientras que el diazepam, ahí está diazepam, discúlpenme, me faltó la A, es diazepam, después voy a corregir, pero ya está grabado esto, tiene una vida media larga. Y ahí les voy a adelantar algo. El diazepam como tal, como molécula de diazepam, tiene una vida media corta. Lo que pasa es que tiene un metabolito, el normetildiazepam, que es el que tiene una acción farmacológica prolongada de 18 horas a 20 horas. Por eso se dice que el diazepam en realidad tiene una vida media larga, porque su metabolito, que se produce después del metabolismo por los citopromos en el sistema retículo, en el retículo liso del sistema microsomal que está en el retículo liso del hepatocito, tiene acción farmacológica. Y el flunitrazepam y el lorazepam, en las formas inyectables se pueden llegar a usar, pero en realidad se usa más para la preanestesia. Y el flunitrazepam es una droga que acá es comercializada, tiene gran poder de amnesia y en otros países del mundo no es usada por la amnesia. En los delitos de índole sexual muchas veces se utilizan algunas de estas drogas por el gran efecto amnésico que producen. Entonces, si una droga le hace perder a uno la memoria, es difícil que pueda reconocer a su atacante. En la Argentina se comercializan las dos. Y después tenemos el grupo de los neurolépticos y otro grupo más que lo vamos a definir como otros. Y en el grupo de los neurolépticos con propiedades anestésicas tenemos el droperidol. En la próxima clase vamos a ver que hay muchas otras drogas neurolépticas, pero que no se usan para anestesia. El que se usa, el haloperidol, que es un ejemplo de ello, la clorpromazina también es otro ejemplo, pero ellos no se usan como anestésico. El droperidol es el neuroléptico que se usa para anestesia y otro grupo, como les dije, otro que está representado por el propofol y por la ketamina. La ketamina es de 1950, pero el propofol es una droga más moderna sobre la que vamos a hacer hincapié porque es una droga sumamente útil y muy utilizada. Acá veíamos lo que les había adelantado de la línea del tiempo. El éter dice, el óxido nitroso 1799, el éter dice de 1846. Esta diapositiva dice desde el año en que realmente el éter se documentó como anestésico. Pero si uno va a la historia del éter, el éter dice en los textos de farmacología que se conocía desde allá por el año 1200, es decir, se conocían hace muchos siglos atrás. Lo que pasa es que uno lo usaba en casos esporádicos, no había sido patentado y realmente el tema de la patente no era muy conocido en otros lugares del mundo, salvo en los Estados Unidos. En 1847 el cloroformo por Wells, con lo que se suicida, y en 1935 es el tiopental. Y ese sí me gusta insistir con el tiopental, porque si bien las drogas anestésicas como tal tienen 174 años al día de la fecha, el 16 de octubre de este año serán 175 años de su descubrimiento, el tiopental desde 1935 se sigue usando. No así, por ejemplo, el alotano, que es mucho más nuevo por la gran toxicidad que realmente produjo y que ha hecho de que sea prácticamente desplazado por otras drogas. Muy bien, vamos a ver dos diapositivas de la farmacodinámica. Y vamos a ver entonces qué es lo que la droga le hace al organismo, ¿sí? ¿Cuál es la acción farmacológica? ¿Cuál es el efecto que tiene con respecto a la farmacodinámica?
Y entonces vamos a ver que las drogas anestésicas actúan sobre 4 tipos de receptores. 4 tipos de receptores. El primer receptor sobre el que actúa es el llamado receptor GABA-A. Entonces, uno se pregunta qué es GABA y por qué GABA-A. ¿Qué es GABA? GABA es la sigla en inglés del ácido gamma-aminobutírico. ¿Y qué es el GABA o ácido gamma-aminobutírico? Es un neurotransmisor, como ya lo vimos y los he explicado en las clases anteriores. Es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Es un neurotransmisor que está en concentraciones muy abundantes y con los receptores son sumamente presentes en prácticamente todas las estructuras y los órganos que forman el sistema nervioso central. Y si bien en un principio se creyó que había solamente un receptor GABA, hoy en día se sabe que hay 3 receptores GABA: el GABA-A, el GABA-B y el GABA-C. El receptor GABA-A es el que está relacionado al tema que hoy nos ocupa de las drogas anestésicas. Pero también es el receptor GABA-A el que va a estar relacionado al próximo tema cuando hablemos, la próxima clase, perdón, cuando hablemos de benzodiazepinas. También va a estar relacionado cuando hablemos de barbitúricos. También va a estar relacionado cuando hablamos de las acciones del alcohol y también de muchas otras drogas anestésicas que tengan alguna estructura esteroidea en su composición química. Y va a haber un receptor GABA de tipo B que va a ser de otra estructura. El receptor GABA es un receptor de tipo iónico. Vimos en la clase pasada por Facebook que el receptor de tipo iónico es el que permite el paso de sustancias del medio extra o al intracelular o viceversa. Y que realmente es importante para iones como el sodio, para iones como el potasio, para el calcio. Y realmente el receptor de tipo B es un receptor de glucoproteína G, es un receptor que no tiene importancia para la clase de hoy y que lo que produce es una acción contraria a los receptores tipo G comunes, mientras que el receptor G activaba la adenilciclasa y permitía que entre sodio. Por ejemplo, el receptor de tipo GABA-B inhibe la adenilciclasa y permite que salga fuera el potasio. Esto no nos interesa en esta clase, nos interesa solamente hablar de los receptores del tipo GABA-A. También van a actuar sobre los receptores de glicina. Y el receptor de glicina está ubicado en gran cantidad en la médula y el tronco cerebral, a diferencia del receptor GABA, que están en abundantes cantidades en el cerebro. Ahora bien, al ácido, esta es de ácido gamma aminobutírico y la glicina son neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central. Estos son muy importantes y vamos a ver más adelante en un esquema la importancia que tienen para que ustedes entiendan cómo actúa una droga anestésica. Entonces, hasta acá va a actuar sobre el receptor GABA-A. El receptor GABA es un neurotransmisor inhibidor y va a actuar sobre el receptor de glicina y sabemos que la glicina es inhibidora. También es inhibidora otra sustancia como la taurina, la alanina, pero no tienen tanta importancia como la glicina. El receptor de glicina está en forma abundante en la médula y en el tronco, y el receptor GABA está en forma abundante sobre el sistema nervioso central, principalmente el cerebro. También las drogas anestésicas van a actuar sobre el receptor de acetilcolina nicotínico neuronal. Ya vimos la diferencia en el sistema
parasimpático y vimos el sistema simpático, y ya saben la importancia que el receptor nicotínico es del sistema parasimpático, y el receptor acetilcolina juega un rol importante en la amnesia del paciente y en la analgesia del paciente. Si ustedes se acuerdan que el receptor era el que recibía la información de las fibras sensitivas que llegan a la médula espinal. Si realmente hay un bloqueo de esto, la sensibilidad no sigue por la médula en forma ascendente hacia el sistema nervioso. Entonces, esto era responsable de la amnesia y de la analgesia, pero nunca puede ser responsable de la actividad motora porque no tiene nada que ver. Y el receptor que sí tiene mucha importancia es el receptor NMDA, que está entre paréntesis, lo que significa que es N-metil de aspartato. Y el aspartato es el neurotransmisor excitador por excelencia que está en todas las regiones del sistema nervioso central. Entonces ustedes pueden ya prácticamente deducir que las drogas anestésicas, si esto es un neurotransmisor inhibidor y esto es un neurotransmisor inhibidor, ¿qué es lo que van a hacer las drogas anestésicas? Las drogas anestésicas van a hacer una potenciación del efecto inhibidor, es decir, van a evitar el paso de la información de una neurona a otra. Y si el neurotransmisor aspartato y el glutamato son neurotransmisores excitadores, realmente acá también lo que va a ocurrir es una inhibición de estos receptores que van a ser de tipo excitatorio. Este es el más importante de los excitatorios y está en todas las regiones del sistema nervioso central. Este es el más inhibidor de todos y el más abundante en todas las regiones del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver qué pasa con el neurotransmisor GABA. El glutamato es un aminoácido profundamente excitador. Por una enzima de carboxilasa, que es el ácido de carboxilasa del ácido glutámico o glutamato, fíjense la homeostasis del organismo. Uno excitador por una decarboxilación, que es una reacción química, se transforma en GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Y este neurotransmisor inhibidor, como todos los neurotransmisores, se almacenan en vesículas. Y cuando llega el potencial de acción al extremo terminal de las neuronas, ese potencial de acción hace que por los canales de calcio se unan y vayan al borde, ¿sí?, de la membrana, a la célula plasmática, y por un proceso de exocitosis se libera el GABA. Entonces el GABA se une al receptor de GABA y va a permitir el paso de una sustancia que es el ion de cloro. Fíjense, ion de cloro, cloro, no de potasio. El ion de potasio es el que, perdón, de sodio, es el que cambia la permeabilidad. Ustedes saben y recordarán cuando expliqué potencial de acción que dentro de las neuronas, o sea, en el medio intracelular donde se mueve el mouse, la carga eléctrica normalmente es de menos 70, menos 60 milivoltios, ¿sí? Y entonces es negativo, ¿por qué? Porque hay algunas sustancias como el cloro, hay aniones, hay potasio, pero no hay sodio. El sodio era muy importante en el medio extracelular, que alcanzaba gran cantidad de concentraciones de 15 a 40 veces más en el medio extracelular que aquí en el medio intracelular. Entonces acá no entra el sodio, no se produce la despolarización y lo que ingresa es el cloro. Y el cloro produce, como vamos a ver en una diapositiva más adelante, una hiperpolarización. Pone a la célula en un estado tal que se cierran los canales de sodio y no ingresa. Conclusión de esta diapositiva:
desde glutamato por una decarboxilasa se transforma en GABA. El GABA se elimina la hendidura sináptica y se une al receptor de GABA, que más adelante lo vemos bien, y permite que un ion, que es el cloro, pase del medio extracelular al intracelular, produciendo la hiperpolarización. En esta diapositiva vemos un poquito más avanzado lo que ya les había explicado anteriormente. Cuando viene el potencial de acción, el sodio que entra acá del medio extracelular al intracelular invierte la carga eléctrica que es negativa. Cuando este potencial de acción llega a la parte terminal de los gránulos adrenérgicos, permite que entre el calcio, y el calcio es lo que permite que los neurotransmisores se liberen. ¿Se acuerdan de la adrenalina? ¿Se acuerdan de la acetilcolina? Simplemente que lo que cambia son los receptores de la membrana postsináptica. Acá estamos en la segunda neurona o membrana postsináptica, en los receptores de GABA, que es esto, de esta forma que ustedes ven acá, y permite que entre el cloro. Acá está lo que es el potencial de acción. El cloro lo que hace es que realmente se vuelva negativo el interior de las células, y entonces el sodio era lo que producía la despolarización. Acá ocurre una hiperpolarización, carga eléctrica totalmente negativa dentro de las células, motivo por el cual este impulso no ocurre en esta segunda neurona. Esta es la forma normal de la corriente postsináptica inhibidora del potencial de acción, y esto es como retrasa la droga de un anestésico. Entonces, estos receptores que están acá están graficados en esta imagen. Esto celeste que ven acá sería esto celeste que ven acá, que es la membrana plasmática o membrana citoplásmica, como también se lo llama, y como ustedes ven acá, hay un dominio extracelular. Toda parte del receptor que esté por fuera de la membrana se denomina dominio extracelular. Toda parte del receptor que está dentro del citoplasma, esto que está acá, se denomina dominio intracitoplasmático. Estas son las estructuras químicas, las unidades alfa, beta, a nosotros no nos interesa, y esta es la estructura química. Acá se ve la parte extracelular desde el punto de vista químico y la parte intracelular. Acá dice poro del canal y supuesto punto de la anestesia. Esto lo vemos más grande en la próxima diapositiva, y a lo que hace referencia es de que esto es lo que se llama el verdadero receptor GABA-A. Entonces, para terminar con esta diapositiva, les explico el receptor GABA-A, como dice el título, significa ingreso de cloro. Ingreso de cloro. Esto significa hiperpolarización, significa carga negativa. No hay sodio que ingrese, motivo por el cual no hay despolarización, motivo por el cual no hay paso de información entre una neurona y otra. Esto es sinónimo de inhibición. ¿Y por qué tiene importancia este dibujo? Que en la próxima lo ven más grande y ampliado, e incluso lo van a ver con algunas drogas que tienen la particularidad con el sitio de acción, incluso que he encontrado, y realmente lo explica muy bien con solo mirarlo. Y acá es el canal. Esto es el canal por el cual el cloro, como ustedes ven acá, pasa al interior, y vamos a ver que hay una gran cantidad de drogas anestésicas. Pero acá dice supuesto punto de anestésico, y me adelanto a la próxima diapositiva, porque el punto de unión, sea alfa, beta, gamma, eso no nos importa. Simplemente el punto de unión de la droga anestésica va a ser diferente dentro del receptor para cada una de ellas. Esto es, en el receptor GABA se van a unir las drogas anestésicas en distinto lugar,
Y aquí entonces vemos el receptor GABA y los lugares donde se unen. Como les dije, los barbitúricos se unen en esta parte de la estructura. Yo no les voy a preguntar, no es importante que lo sepan. El letomidato se va a unir en esta parte, al igual que el propofol. El alotano se va a unir acá, las benzodiazepinas se van a unir acá. Son distintas regiones de la membrana que está en verde acá para acá, se llama dominio extracelular. Esta parte que está acá, donde dice figura 1, sería el dominio intracitoplasmático. Y a la parte del receptor que está en la membrana se le denomina dominio transmembrana. Entonces, la conclusión final es que las distintas drogas anestésicas que ven acá se unen en el dominio extracelular en distintos lugares, siempre del receptor GABA. Pero yo les dije que no solamente había receptores GABA, sino también había receptores de glicina. Y dentro de los receptores de glicina, también la glicina, neurotransmisor inhibidor, otro es la taurina, la beta-alanina, pero no tienen tanta importancia como la glicina y el GABA. Acá vemos 3 drogas que actúan, el propofol, glicina es un neurotransmisor inhibidor, los barbitúricos le dije solamente el tiopental sódico y los inhalados los vemos más en detalle. ¿Y qué es lo que van a hacer nuevamente? Van a permitir que el cloro que está fuera de la célula ingrese al interior. No sé si acá ven el receptor, ven una sustancia que está en azul y es la estricnina. No viene al caso, es a título de información. Saben que la estricnina es un poderoso veneno con el que se mataban muchas veces los animales. ¿Y qué es lo que produce? Una excitación, porque antagoniza el receptor de la glicina. Y se acuerdan cuando vimos el receptor de la glicina, dijimos que estaban mucho ¿dónde? En el tronco cerebral y en la médula espinal. Fíjense la importancia del receptor de glicina en la médula y el tronco. Por eso es que cuando se utilizaban estos venenos poderosos, como son, por ejemplo, la estricnina, que antagoniza esto, se produce una acción prácticamente que cuesta la vida de la persona accidentalmente y de los animales, porque se produce una gran actividad eléctrica, tanto en el cerebro como en el tronco cerebral, es decir, y en la médula, motivo por el cual prácticamente es muy difícil. El propofol actúa aquí, junto con el tiopental sódico y los inhalados. El receptor de la nicotínico ya lo vimos en detalle en la clase anterior, por eso no les iba a poner ya una diapositiva de lo que dimos en detalle anteriormente, y simplemente les decía que era responsable de la amnesia y de la analgesia, pero de ninguna manera de la actividad motora. Y sí, algo nuevo para ustedes es el receptor de N-metil de aspartato. El receptor de N-metil de aspartato es un receptor que todos son decanales, pero permiten el calcio de qué? La entrada de qué, o fundamentalmente de esto, que es el calcio. El glutamato se une a esta parte del receptor y permite la entrada de calcio. Es un receptor de iones. Bueno, el óxido nitroso, que fue el último que salió del mercado, la ketamina, que sería el ciclopropano que ya no está más, y la ketamina sería el único de los que está en la actualidad, prácticamente no actúan sobre receptores de GABA ni los de glicina y actúan sobre el N-de-metil aspartato. Pero no quita por eso que el receptor GABA junto con los de glicina sean los más importantes. Estos dos últimos que vimos, el de los nicotínicos y el del aspartato, son poco importantes. Muy bien, ahora vamos a ver la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es aquello que estudia cómo pasan, cómo es el efecto de las drogas en el organismo. La rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas, cómo se libera, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina.
¿sí? Es decir, lo que el organismo le hace prácticamente a un fármaco. Entonces vamos a ver un dibujo con el que vamos a tratar de explicar cómo es la farmacocinética. Con respecto a la farmacocinética, esta diapositiva a ustedes les va a permitir ver lo que es un alveolo. El alveolo es una estructura anatómica y funcional del pulmón que tiene más o menos un diámetro de 200 micras, que tiene la forma de una serie de sacos alveolares, que son varios que están acá, uno al lado del otro, para el dibujo solamente, como dice, la sección de un solo alveolo. ¿Y la función cuál es? La homeostasis. Entra el oxígeno y sale la anhidrina. Las drogas anestésicas se van a administrar por... Uy, se va a cortar la luz acá. Bueno, las drogas anestésicas se van a administrar por la vía respiratoria y por la vía respiratoria van a llegar al alvéolo pulmonar. Y una vez que están en el alvéolo pulmonar, este dibujo es simplemente, como dice esta parte de la diapositiva, una ampliación. Lo que va a pasar es por un mecanismo de difusión simple hacia la sangre, hacia el capilar. Y una vez que está en el capilar, realmente va a circular por la sangre y va a llegar a los receptores que están ubicados en el cerebro. Es decir, los líquidos y gases anestésicos actúan por este mecanismo y el proceso de difusión es a través siguiendo lo que sucede con el oxígeno. Acá ven el paso de la molécula de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Acá entrará el gas anestésico por difusión simple, se va a desplazar por el capilar hasta llegar a los receptores entonces del cerebro y finalmente se va a eliminar por la misma vía como si fuera el dióxido de carbono. Entonces vemos que los gases y líquidos anestésicos que llegan al alvéolo se difunden hacia el interior del plasma. Una vez que están hacia el interior del plasma, realmente, bueno, hay una parte que no sale del interior del plasma, realmente vuelven acá a los receptores, no sé qué pasó, a los receptores, y esa parte de la diapositiva no está, pero llegaba a los receptores y por el proceso inverso, luego nuevamente se eliminan. Entonces queda claro que los gases y líquidos anestésicos pasan por difusión simple, pero está explicado que lo que terminamos de decir, y es de que se usan por la vía respiratoria, se absorben por el alvéolo pulmonar, por el proceso de difusión pasiva, pasan hacia la sangre, llegan a los receptores del sistema nervioso central, tienen una metabolización hepática mínima, como vamos a ver más adelante, porcentajes menores al 3%, al 1%, hay una de 0,2%, y la eliminación por la expiración sin cambio. Es decir, como vimos, está escrito acá lo que les expliqué en el dibujo de esa manera. En la próxima diapositiva vemos un poco la farmacocinética de los endovenosos. Esto es una muestra del tiopental sódico, en el cual les puse para que sepan que es un polvo para reconstituir. Y esto tiene una importancia fundamental. Y la importancia fundamental que tiene es de que, como vamos a ver, uno de los cuidados de enfermería tiene que ver con la reconstitución de esta droga, porque es un polvo. Esta no es la forma de presentación en el mercado farmacéutico argentino. Es tomado de internet para ilustrar el nombre. Le aclaro porque este laboratorio y con esta presentación no existe. Acá dice 10 viales, o sea, 10 frascos, es una caja grande, y realmente acá se venden en envases totalmente individuales. Pero ¿cuál es la particularidad de la farmacocinética del tiopental sódico? Que yo les pido que escuchen porque suele ser pregunta de examen. No quiere decir que lo vuelva a preguntar este año. Deprimen la conciencia en el periodo entre 10 y 30 segundos. Se estima que una inyección aplicada
en una vena cefálica o basílica del pie del codo tarda 30 segundos en llegar al sistema nervioso central. Entonces, deprime la conciencia en 10 a 30 segundos. Tiene una vida media máxima de 1 minuto. Tiene el efecto máximo en 1 minuto. Y la duración de la anestesia es entre 5 y 8 minutos. Entonces, ustedes se preguntarán con esta propiedad farmacocinética, ¿puedo usar tiopental sódico para una cirugía cardíaca que me lleva 8 horas? ¿O para una cirugía, una colecistectomía que me lleva a lo mejor 1 hora y 45? ¿O para una apendicectomía que me lleva a lo que lleva al cirujano? Yo no soy cirujano, 30 minutos, cuando es más rápido, o 15 minutos. Y es difícil usar una droga que tiene un efecto máximo en 1 minuto y que dura de 5 a 8 minutos. Por eso es que se usan otras drogas y hoy en día al tiopental sódico se lo usa más como inductor de la anestesia que para el mantenimiento de la anestesia. Cuando ustedes ven los textos más antiguos de farmacología, quizás antes de la clasificación veían las etapas de la anestesia. Y yo desde hace años ya vengo peleando que las etapas de la anestesia no es lo que estaban en los libros. Esa etapa de la anestesia 1, 2, 3, 4 era la descrita por Gödel en el año 1920 cuando se usaba el éter como prototipo de los anestesios. Pero el éter dejó de usarse en el 60, lo usaron hasta el 65, pero los textos dicen 50, 60 que se dejó de usar. Entonces, ahora hay otras etapas de la anestesia que yo se los digo al final de la clase, no porque tengan ya la importancia que tenían anteriormente. Entonces, esto se usa para inducir la anestesia. Si uno va al quirófano porque va a ser sometido a una cirugía, un reemplazo de una válvula cardíaca o un bypass, el médico le va a dar una droga por vía oral que tarda 30, 40 minutos en absorberse, que llega a su concentración máxima, supongamos, en 2 horas, y que tiene una vida media de 3 a 4 horas, y no va a usar una droga por vía endovenosa que tenga un efecto rápido. Por eso se usa el tiopental sódico, y por eso muchas veces algunos de ustedes, si fueron intervenidos, a veces el médico anestesista te hace contar a ver si alcanzás a llegar hasta 30 o antes. Por la lentitud de la preanestesia no contás hasta 10 por lo general y te quedas dormido. ¿Por qué? Porque te usan el tiopental sódico y se estima que en 30 segundos es lo que tardó la droga una vez que inyectó la anestesista. En realidad son ustedes los enfermeros o los técnicos anestesistas los que inyectan en un quirófano y tienen que saber que tarda 30 minutos en llegar desde el pliegue del codo a su cerebro y ya tiene efecto. Es decir, la acción del tiopental sódico es de acción ultra corta. Miren bien esta diapositiva y grábense, por eso la creé para que a ustedes les sea de utilidad. Tiopental sódico, acción ultra corta. ¿Por qué? Por eso. Ahora, vemos algunas otras particularidades del tiopental sódico. El tiopental sódico se une en un 85% a las proteínas. ¿Esto qué significa? Que si uno tiene una enfermedad hepática, una cirrosis, una enfermedad como un síndrome nefrótico, en el cual la concentración de proteínas está baja, recuerden que al unirse va a haber mucha fracción libre, motivo por el cual va a haber mucha posibilidad de toxicidad de la droga. Por eso es importante cuando el médico anestesista hoy en día debe hacer un examen de evaluación preanestésica, que ya hay residencias, ya se hace, y no como se hacía anteriormente, donde te iba a operar el cirujano, vos no sabías ni quién era anestesista y te encontrabas con anestesista en el quirófano que no sabía nada de tu historia clínica y que a lo sumo miraba en ese momento algún dato de laboratorio.
Se eliminan por metabolismo hepático porque son metabolizados por el sistema microsomal del retículo endoplásmico rugoso del hepatocito. Tienen una excreción renal en metabolitos inactivos, es decir, una pequeña porción, nada más que es prácticamente despreciable, se transforma en el pentobarbital, y el pentobarbital era un barbitúrico que tenía larga duración. Esto es desde el punto de vista farmacológico. En realidad no tiene ninguna importancia médica. El tiopental sigue usándose fundamentalmente como acción ultra corta, y no solamente se usa en las anestesias, sino cuando uno va a ser sometido a una intubación orotraqueal o cuando va a ser sometido a una curación de algún proceso doloroso. Por ejemplo, uno tiene una quemadura en un miembro y va a ser llevado al quirófano para curarse. Por supuesto que cuando se saca la gasa, por más que se beba en solución fisiológica y todos los otros detalles que los cirujanos plásticos y los cirujanos generales saben y traumatólogos saben, eso ocasiona mucho dolor porque se origina muchas veces el retiro de piel, y eso entonces uno usa tiopental sódico en un goteo, una dosis baja o cualquier otra droga de este tipo para producir fundamentalmente el bloqueo de la conciencia y la falta de percepción del dolor. O sea que esto es farmacológicamente, pero no tiene ninguna trascendencia el pequeño porcentaje de metabolismo al pentobarbital que tiene una vida media larga. ¿Y qué cuidado de enfermería tienen que tener? Les dije hoy que el principal motivo de cuidado era la preparación. ¿Por qué? Porque son sustancias que tienen un determinado pH. Entonces hay que reconstituirlo con solución salina isotónica y se deben usar las venas grandes, nunca las venas de las manos. Si el paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, como puede ser una neurocirugía, como puede ser una cirugía del tórax, habitualmente el paciente va con una vía central. Mayormente no hay problema. El problema se suscita cuando son cirugías menores, una apendicitis, entonces uno tiene que ir habitualmente, puedes usar una vía periférica, pero siempre concientícense que hay que utilizar venas grandes, nunca las venas de las manos. Son venas de mayor diámetro y son desde el pliegue del codo en un sentido proximal. Por eso es que ven a veces los anestesistas que colocan en venas directamente del brazo. Otra de las drogas que tiene mucha importancia hoy en día es el propofol. El propofol tiene una serie de similitudes con respecto al tiopental sódico. Una de ellas es que el comienzo es, esta foto también, yo no hago propaganda de la industria farmacéutica, motivo por el cual, como ustedes ven, For Only es solamente está en inglés, es decir, no es del mercado farmacéutico argentino. Tiene un comienzo de acción entre 30 y 40 minutos, es decir, es sumamente rápido. Tiene un efecto máximo en 2 o 3 minutos y tiene una duración de la acción entre 3 a 8 minutos. ¿Está? Entonces, esto es importante por la acción corta que tiene. Fíjense, el propofol, ¿cuándo se usa? Como anestésico. Pero si alguien va a ser sometido a una cirugía, por ejemplo, muy breve, o a un procedimiento endoscópico, las colonoscopías, las esófago-duodenoscopías, las endoscopías digestivas altas, habitualmente se utilizan estas drogas. ¿Por qué? Porque tiene un comienzo de acción rápido y una duración que es sumamente breve. Y además, como vemos en la próxima, tiene algunas otras particularidades, que se une bien a las proteínas, tiene un metabolismo hepático muy importante. Y este es el concepto del metabolismo que difiere del propofol del que vimos anteriormente, que es el tiopental sódico. El propofol se metaboliza fuera del hígado. Repito, el propofol se metaboliza fuera del hígado. 30% lo hacen los riñones
10% lo hace en el pulmón y en el intestino. Motivo por el cual, si bien tarda un poquito más, que no es mucho la diferencia de 30 a 40 segundos, un efecto máximo 2 a 3 minutos, que este que les había mencionado, de 10 segundos y 1 minuto, no es mucha la diferencia. Sí es importante que ustedes sepan que esto que está en el recuadro es lo que hace de por qué hoy en día se usa el propofol con respecto a el tema como droga de elección para los procedimientos endoscópicos. La recuperación con propofol es más rápida que con el tiopental porque tiene una depuración más alta y una difusión más lenta desde la periferia al nivel central. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas del propofol? Fíjense bien la primera parte de la diapositiva. Es sedante, hipnótico, es decir, te induce el sueño, pero no es una acción analgésica. Es decir, yo no voy a usar solamente propofol para cortarte y extraer un órgano. Yo uso propofol para producir en el organismo de una persona que induzca el sueño, para dormirlo. Yo puedo introducir un endoscopio y sacar un pólipo, por eso uso solo propofol, pero no puedo hacer una cirugía cardíaca ni una vesícula y extirparte un órgano porque el propofol no tiene acción analgésica, es solamente sedante hipnótico. Acá se me escapó, era para mi estudio y se ve que me olvidé no lo corregí, están las dosis, en la Facultad de Ciencias de la Salud no se dan dosis, realmente las dosis es importante que ustedes lo sepan, no es importante, perdón, que ustedes lo sepan, esto es, lo que demostraba es que solamente vos podías tener una amnesia, podías tener una depresión del sistema nervioso y realmente eso es lo que diferencia que realmente tengas una acción distinta con el propofol. Ahora bien, ¿qué hace el propofol? Produce apnea, produce relajación de los músculos faringeos y disminuye los reflejos de la vía aérea. Entonces ustedes entenderán que cuando se usa esto, la posibilidad de broncodilatación, de aspiración es importante. Sin embargo, tienen que saber que realmente esto produce una broncodilatación. Y otra acción que tiene realmente el propofol es que el propofol es una droga que tiene otro tipo de acciones que son antipruriginosas, que son antimigrañosas, que tienen efectos euforizantes. Por eso es que es importante al producir una acción de recuperación de la anestesia. Esto es entonces lo que sucede con el propofol. Bien. A ver. Muy bien. Ketamina. La ketamina es una de las drogas de la anestesia que tiene una característica muy importante. La ketamina es lo que distingue a las drogas anestésicas. Ustedes saben que la ketamina es una droga anestésica que tiene un uso muy importante en el veterinario. Y la ketamina, tristemente, ocupa un lugar importante que es en el caso de lo que se llama el uso recreativo, entre comillas, de ciertas drogas. La ketamina produce lo que se llama, como ven en el recuadro, una anestesia disociativa. Y la anestesia disociativa es aquella que produce hipnosis, es decir, le induce la pérdida de conciencia, lo hace dormir. Es una droga que es analgésica profunda, a diferencia del propofol, como vimos, que era una droga que inducía el sueño, pero que no era analgésico. Produce amnesia, que es la falta de memoria, que mucha gente a veces lo necesita, y una ausencia de respuesta con los ojos abiertos. Es decir, no responde a la indicación de una persona, pero uno tiene el ojo abierto, respira en forma espontánea y tiene movilización involuntaria de extremidades.
A todas estas características es lo que nosotros le conocemos con el nombre de anestesia disociativa. ¿Qué hace la ketamina? La ketamina, a diferencia de todas las drogas que venimos viendo, sabemos que son depresoras del sistema nervioso central, son depresoras del aparato respiratorio, son depresoras del aparato digestivo, relajan el músculo uterino, son drogas que deprimen prácticamente todo. La ketamina es un estimulante cardiovascular. La ketamina produce hipertensión, la ketamina produce taquicardia y la ketamina produce un gasto cardíaco o volumen minuto elevado porque estimula al sistema nervioso autónomo. Tiene un efecto inotrópico negativo y produce vasodilatación. La ketamina produce mucha salivación y la ketamina tiene un comienzo de acción rápido, tiene un metabolismo hepático en una sustancia que se llama norketamina y se elimina fundamentalmente por el riñón, la bilis, y la vida media es un poco más larga, de 2,5 a 3 horas. La ketamina en realidad no es una droga muy utilizada, si bien ya tiene muchos años en el mercado de las drogas anestésicas, pero hay que tenerlas en cuenta por lo que está en el recuadro. Es la droga que produce una anestesia disociativa y lamentablemente hay mucha gente adicta que busca con otros fines el uso de la ketamina. La depresión respiratoria que produce la ketamina es leva y es una droga que produce broncodilatación, motivo por el cual en los pacientes asmáticos se puede utilizar tranquilamente porque tiene un efecto broncodilatador. La otra droga, para ir terminando a este grupo, es el etomidato, que es una droga que también tiene un comienzo y una duración rápida de 4 a 8 minutos. Se unen en un 76% a las proteínas, tiene un metabolismo hepático y da metabolitos inactivos y tiene una eliminación tanto renal como biliar. Está indicado en pacientes en la inducción anestésica con riesgo de hipotensión y no es recomendado para el mantenimiento de la anestesia. Como vinimos viendo, salvo el caso de la droga anterior, ¿no es cierto?, que habíamos visto acá, todas estas drogas son por lo general drogas que se utilizan para la inducción de la anestesia, es decir, para empezar una anestesia. Del otro gran grupo de lo que vimos inicialmente tenemos los anestésicos líquidos fluorados y ustedes ven en la diapositiva 3 drogas. En realidad no está ahí el metoxiflurano, tampoco veo que está el enflurano. Sí está el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano. La importancia que tiene esta diapositiva es que ustedes vean de que acá dice 100 mililitros, acá dice 250 mililitros y acá 240 mililitros. Es decir, los anestésicos líquidos fluorados vienen en envases de entre 100 y 250 mililitros. Y por supuesto que estas drogas más nuevas, que como vimos en la línea del tiempo, datan de 1980 y de 1990, y estas están entre 9.000 y 20.000 pesos en frasquito. Es decir, que son drogas que tienen un precio, digamos, oneroso. Acá está la línea del tiempo, pensé que lo había visto antes, el alotano, como dijimos, que el que vimos 1956, el sevoflurano 1990, el deflurano 1992, y estas que son más viejas, pero son de las décadas, son las más nuevas y son las que más se utilizan habitualmente. Dentro de los líquidos anestésicos tenemos el alotane, nuevamente para mostrar que es una botella, olor caramelo. ¿Por qué? Porque es una droga fotosensible. Si es una droga fotosensible, quiere decir que se inactiva con la luz solar. Por eso tienen estas características. Se elimina por los pulmones sin cambio entre un 60 y el 80% y un 20% se metaboliza en el hígado. Y el problema del alotane
es que la toxicidad hepática es muy importante. Estuvo descrito casos de hepatitis e incluso en cirugías largas se ha visto que produce necrosis hepática, motivo por el cual el alotano no es una droga muy utilizada y sí se puede solamente usar no para inducir la anestesia, sino para el mantenimiento de él. Entonces el alotano se usa para esas cosas y tiene muchas reacciones adversas, como ya les he mencionado. ¿Qué tienen que recordar del alotano? La inducción del alotano es lenta. El alotano se acumula mucho en los tejidos y la recuperación es lenta. Por eso es que el alotano no se usa como inductor y se usa para lo que está acá como mantenimiento de la anestesia. La otra droga, que es el isoflurano, sí es muy importante porque es lo que más se utiliza en la anestesia. Más del 99% de lo inhalado se elimina sin cambios por los pulmones. Es solamente el 0,2% que se metaboliza por un citocromo que se llama 2EI y se utiliza para el mantenimiento de la anestesia. Entonces, ¿qué preferirían ustedes ser anestesiados? ¿Con una droga sí, como el alotano, que se metaboliza en los pulmones sin cambio hasta el 80%, pero que hay un 20% que se metaboliza en el hígado para el mantenimiento de la anestesia, o realmente usar el isoflurano, que solamente se absorbe para metabolismo el 0,2%? Esto es lo que hace que estas drogas tengan un precio muy importante. Y el sevoflurano, que es el que más rápido tiene, produce cambios, tiene una rápida inducción y una rápida recuperación de la anestesia. Y es la que se usa para los procedimientos ambulatorios, porque la recuperación que se produce en la anestesia es fundamentalmente muy rápida. Por eso es que ustedes verán que dentro de las drogas se usa muchas veces tiopental sódico, propofol, y dice el anestesista, uso un poco de sevoflurano, porque el sevoflurano permite una rápida recuperación de la conciencia. ¿Cuáles son las reacciones adversas para ir terminando de los anestésicos generales? Las reacciones adversas son la hipotensión arterial, salvo la ketamina, que era un estimulante, las otras producen hipotensión arterial. De vuelta tenemos que cortar el dibujo acá. Bueno, la disminución o la supresión del impulso ventilatorio. Y un concepto que es importante es el de la hipotermia. Cuando hablamos de hipotermia, cuando tenemos una hipotermia, una temperatura que es de menor a los 36 grados centígrados. Cuando es menor a los 36 grados centígrados, y esto es común que se produzca, sí, es común que se produzca. ¿Y por qué se produce? Porque habitualmente la temperatura es baja. Y entonces, cuando la temperatura es baja, ¿por qué? Porque los quirófanos están habitualmente con aire acondicionado. El paciente está con la cavidad corporal, está al descubierto. Realmente, abrir una cavidad abdominal, hacer un bypass, deja a los órganos directamente al descubierto, al frío que hay. Entonces, eso significa cavidad corporal descubierto. La administración de las drogas habitualmente son frías por el ambiente por sí. ¿Y esto qué es lo que lleva? Esto lleva a que haya fundamentalmente una particularidad que es una reducción en el metabolismo. Recuerden que el coma barbitúrico se producía muchas veces. ¿Para qué? El coma barbitúrico se producía para disminuir el metabolismo del cerebro. Cuando uno tiene un traumatismo de cráneo, se induce al coma barbitúrico, por ejemplo, goteo de 3 gramos de tiopental sódico. ¿Para qué? Para disminuir fundamentalmente. Entonces, hay una reducción del metabolismo. Y cuando se reduce el metabolismo, lo que hay es una reducción del calor corporal.
Y también otra de las reacciones adversas es la aparición de náuseas y vómitos, fundamentalmente en el postoperatorio, que es muy importante. Otra de las reacciones que ustedes van a ver es las reacciones alérgicas que se pueden producir. Otra reacción es la hepatopatía, que se puede producir la hepatopatía porque fundamentalmente hay una reducción en el flujo hepático, hay una relajación del músculo estriado y del músculo liso del útero, y algo que es importante, que es de que se produzca una potenciación del efecto bloqueante neuromuscular. Eso es quizás lo más importante para ustedes como futuros enfermeros, porque el anestesista dice habitualmente se despertó y respira y le mide la saturometría y está bien, pero por el efecto bloqueante el paciente llega a la sala general o llega a la terapia y no puede despegar su impulso ventilatorio. ¿Por qué es eso? Porque potencia el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Y otra de las particularidades es que tienen que ver fundamentalmente cuánto orina el paciente. ¿Por qué tienen que ver eso? Porque realmente al ver que realmente el paciente, que la droga anestésica disminuye la cantidad de producción de orina porque disminuye el flujo de sangre que llega al riñón, entonces siempre es importante controlar. Hay veces que los pacientes tardan de 6 a 8 horas después de una cirugía para tener la primera micción, motivo por el cual es importante el control adecuado de la diuresis que tiene el paciente. Profe, Sí, no puedo leer nada de lo que dice porque está todo rayado la pantalla. no importa, ya te lo saco, pero yo puedo dar una clase con la pantalla rayada porque yo preparo las diapositivas y la clase de todas maneras va a quedar grabada. Hoy ya lo saqué y lo dejo a propósito para que ustedes vean que yo no soy del docente que solamente lee una diapositiva, sino soy el docente que preparo la clase y busco la diapositiva como una ayuda para que ustedes entiendan y no para que yo me pueda lucir en una clase. Así que por eso hoy se lo saqué y ahora se lo dejo para que vean que yo puedo seguir dando una clase. Bien, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Hay que recurrir a las venas proximales. Ya les dije que habitualmente de las manos no hagan. Hoy en día las residencias son importantes y realmente ya este concepto está arraigado, pero ustedes como estudiantes pueden saber. Lo otro es, cuando tengan la vía, fíjense en la permeabilidad venosa. Recuérdense que son drogas que tienen un pH alcalino, motivo por el cual es importante que sepan que la producción de flebitis, más aún que van a aparecer después de la cirugía, van a seguir usando el mismo acceso vascular, es importante que sepan, para minimizar los riesgos, que el acceso sea permeable. La parte hemodinámica es fundamental. Bueno, está de más que le diga que deben controlar la presión, que deben controlar la presión, el pulso, que deben controlar la saturación, que deben controlar todos los parámetros hemodinámicos, son importantes para que ustedes tengan una idea de estas drogas. Y realmente si hay una droga que puede producir un paro, una fibrilación o cardíaca o respiratoria, son los anestésicos generales, motivo por el cual siempre que estén en un quirófano o que estén en una sala de terapia o de unidad coronaria o una sala general, siempre los signos vitales son los que más van a controlar en un paciente en el postoperatorio. La vía respiratoria, la aspiración de las secreciones es importante y la temperatura, por todo lo que le dijimos. La reducción del metabolismo de la temperatura es muy importante y, por supuesto, la diuresis con el nivel de conciencia es importante. Bueno, le decía que estaba ahí lo del carácter alcalino en el catéter, que debe estar limpio, es el otro de los cuidados, y no mezclar con los bloqueantes neuromusculares como la succinina
panculones. Y no lo tienen que mezclar porque fundamentalmente pueden llegar a precipitar. Entonces, los accesos tienen que ser fundamentalmente distintos. ¿Qué es una neuroleptoanalgesia? Bueno, en la diapositiva yo había elegido la foto de una ampolla de droperidol, tampoco del mercado farmacéutico argentino, sino de internet para que se vea bien. Y también busqué la droga que es el fentanilo. ¿Por qué? Porque en la neuroleptoanalgesia tenés la asociación de droperidol y de fentanilo. Y la asociación de estas dos drogas dice que la neuroleptoanalgesia lo que produce es que uno tenga indiferencia del medio ambiente, que produzca sueño, hipnosis y que tenga una analgesia potente. ¿Es útil para qué la neuroleptoanalgesia? Para usarlo para las endoscopías, para usarlo en la curación de las quemaduras, para usarlo cuando uno tiene fracturas. Y para terminar, ¿qué es una medicación preanestésica? Que se entiende por preanestesia aquella administración que se hace de fármaco previa a la anestesia general. Esto es importante. ¿Con qué se va a hacer? Con una serie de drogas. ¿Para qué finalidad? Las drogas van a ser las benzodiazepinas, los opiáceos, los anticolinérgicos. ¿Y para qué? Para reducir la ansiedad, la amnesia, las dosis de los anestésicos y sus reacciones adversas. Si ustedes van a tener un procedimiento como una endoscopía de vía respiratoria superior, saben que fundamentalmente la particularidad va a ser de qué cosa, que ustedes van a tener salivación, van a tener fundamentalmente mucha salivación. Entonces, ¿es bueno que tengan salivación para la endoscopista? No. En ese caso, ¿qué le van a poner? ¿O van a tener vómitos? ¿Va a ser importante? ¿Le va a dar lo mismo? No. Y vamos a ir a un antiemético, o vamos a ir a una dosis de atropina, o vamos a hacer un efecto sedante, es decir, todo lo que esté relacionado con la medicación transitoria. Y esta, que creo que es la última diapositiva, sí, de anestesia general, para decirles cuáles son las etapas. Ya les dije hoy anteriormente que hay una serie de etapas que a veces describen los alumnos cuando ven en los textos viejos de farmacología. Y son las etapas 1, 2, 3 y 4, que eran las etapas descritas por Gödel en 1920 con el EPO. Realmente hoy en día, desde hace años, vengo diciendo que las etapas de la anestesia hoy en día se consideran la medicación preanestésica, a la inducción anestésica con drogas como las que les he mencionado, a la anestesia quirúrgica, que es la que realmente es el mantenimiento de la anestesia, y la recuperación de la anestesia. Y que se define como anestesia general equilibrada a la administración de varios fármacos para que uno logre tener la anestesia general. Es decir, esto es importante. ¿Por qué cosa? Porque si uno tiene realmente una sola droga anestésica, tendrá muchas reacciones adversas y podrá producir muchos daños al paciente. Entonces se usa la anestesia general equilibrada, donde en forma conjunta se administran determinados fármacos que van a potenciar o no una acción farmacológica, evitando una toxicidad mayor. La siguiente diapositiva, las dos últimas de anestesia general, hace referencia a algo que, como ustedes verán, es solamente la vida media de las benzodiazepinas y la media de los opiáceos. Pero realmente la vida media de las benzodiazepinas, la del diazepam, es de 20 a 40 horas, y la del midazolam, que es la más corta, la que me interesa, les puse porque forman parte de la clase de anestésico general, pero realmente esto lo vemos en detalle, motivo por el cual les puse como un complemento, pero nos vamos a dar como benzodiazepinas en la clase siguiente, y la otra de opiáceos, 2 unidades más adelante, donde están la morfina. Y a mí lo único que me interesa que recuerden es que el remifentanilo
tiene una vida media extremadamente corta de 6 minutos y que es una de las drogas que más se utilizan hoy en día por el efecto analgésico de los opiáceos. Pero les puse como complemento porque al principio les dije que se usan, pero lo vemos en detalle en la próxima unidad benzodiazepinas y 3 clases más adelante vemos de los opiáceos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que limpie la pantalla y de efectos locales? ¿Alguna pregunta de este tema antes? No, todo. Ninguna, profe. Bueno. Llamar a Cristian. ¿Una pregunta? No, todo. Hola, ¿alguna pregunta? No, todo. No, bueno, entonces vemos las últimas diapositivas de anestesia local. Anestesia local. Vamos. A ver, de las últimas de anestesia local. Bien. ¿Cómo se clasifican las drogas anestésicas locales? Las drogas anestésicas locales se clasifican en ésteres y las que tienen tipo amida. Las del ésteres, como ven ahí, benzocaína, tetracaína, procaína y clorprocaína. Y dentro de las amidas, la lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, prilocaína, ropicaína y atracaína. Es decir, hay varias drogas. El prototipo del grupo por lejos es la lidocaína, que es la droga que más tienen que saber, la que es más importante que ustedes sepan. Otra forma de clasificar, que está en otro texto, es por la duración en corta, intermedia y larga, de acuerdo a la potencia, pero les voy a explicar sucintamente cuál es la farmacodinámica para que ustedes aprendan. Acá ven lo que sería una fibra nerviosa. Como ustedes saben, el potencial es negativo en el interior y es positivo en el exterior. Cuando uno produce un estímulo, se invierte la polaridad de la membrana. ¿Por qué? Porque el ion sodio pasa del medio extracelular al medio intracelular. Y una vez que se alcanza la máxima despolarización, el potasio que está acá adentro sale por el canal de potasio al medio extracelular. Entonces, ¿cómo van a actuar las drogas anestésicas? Las anestésicas locales, imagínense acá la lidocaína, va a pasar al interior de la fibra nerviosa. ¿Por qué? Porque tiene una gran liposolubilidad. Y una vez que está dentro de las fibras, por esa gran liposolubilidad, lo que ocurre es de que en este medio intracelular pierda la liposolubilidad. Al perder la liposolubilidad, no puede salir la droga anestésica local hacia el exterior. Queda entrampada la droga anestésica en el interior. Y entonces lo que ocurre es que el anestésico local, llámese la molécula de lidocaína que está en este medio, realmente lo que hace es bloquea el canal de sodio. Al bloquear el canal de sodio, el sodio que estaba en el medio extracelular no ingresa, motivo por el cual no se produce la despolarización. Si la droga entró en esta sección del nervio, desde acá en adelante no va a haber ningún cambio y sí ocurrió perfectamente en esta otra parte. Entonces, por eso es que las drogas actúan a nivel local, no actúan a nivel general de todas las otras neuronas. Esto ocurre en los nervios periféricos o en algunas secciones especiales. Entonces van a ver la próxima
diapositiva con un color rojo, que los anestésicos lo que hacen es bloquear los canales del calcio, impidiendo el inicio y la propagación del impulso nervioso. Los anestésicos generales eran drogas que producían sedación y depresión respiratoria. Los anestésicos locales carecen de sedación y de depresión respiratoria. Esa es la principal diferencia que hay entre ellos. La lidocaína es el prototipo y suele ser pregunta de examen. Pero es una pregunta fundamental. La lidocaína no solamente es una droga anestésica local por el mecanismo que acá vimos anteriormente. La importancia de la lidocaína, que es un antiarrítmico, es de tipo 3 en la clasificación de las drogas antiarrítmicas y tiene fundamentalmente una taquicardia, es la indicación en una taquicardia ventricular, cuando el corazón a través de los ventrículos tiene una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Es un antiarrítmico muy eficaz porque de la taquicardia ventricular se pasa a la fibrilación ventricular, que es la muerte de una persona, y esta es una arritmia que aparece principalmente después de los infartos agudos del miocardio. Por eso es que van a ver que se usa fundamentalmente la lidocaína como anestésico en una guardia ante una herida cortante, pero fundamentalmente como un antiarrítmico. ¿Cuál es la farmacocinética? Depende del lugar de inyección. Siempre la droga se absorbe más lento en el tejido subcutáneo. Depende de si está asociado o no fundamentalmente a la adrenalina. Depende del tipo anestésico, ¿sí? Las que se absorben más rápido son la lidocaína y la bupivacaína. Todos fuimos alguna vez al dentista y a veces, ¿qué te hace? ¿Lidocaína o bupivacaína? ¿Por qué? Porque se absorben más rápido. Pasan la barrera hematoencefálica, se distribuyen bien en los tejidos y el metabolismo es distinto. Las de tipo éster se metabolizan en el plasma y las de tipo amida se metabolizan en el hígado y su eliminación fundamentalmente es urinaria. Ahora, con respecto a la farmacocinética, les puse una diapositiva para que los que quieran estudiar lo hagan y realmente van a ver las distintas drogas, el metabolismo, la unión a las proteínas, a la vida media y la eliminación renal. A mí lo que me interesa que sepan es fundamentalmente lo de la lidocaína y si pueden esta que es la bupivacaína, que son los dos que se absorben más rápido. He buscado en el día de la mañana si estas drogas y les puedo decir que la metipacaína y la articaína, como les puse acá abajo, no están comercializadas en la Argentina. Lo he buscado hoy, así que esto está debidamente actualizado. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estas drogas? Producen reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central, producen ansiedad, temblores, parestesias, alteraciones visuales, convulsiones, producen a nivel del sistema cardiovascular. Bueno, ¿qué es la acción vasmotrópica? La acción vasmotrópica es la de la excitabilidad, la cronotrópica es de la frecuencia, la inotrópica es de la fuerza. Es decir, estas drogas son inotrópicas negativas. Pueden producir hipotensión y pueden producir bloqueo auriculoventricular. Por eso es la importancia de que yo sé que hay enfermeros que no deberían hacer, pero son sumamente habilidosos y a veces, bueno, hay lugares donde no están, realizan suturas. Y una de las cosas que se le dice es que cuando infiltran, tienen que introducir la aguja al celular subcutáneo y aspirar continuamente. Y van haciendo la infiltración siempre con la aspiración. ¿Por qué tienen que aspirar? Para ver que no venga sangre, para ver que no están metidos dentro de un vaso sanguíneo. ¿Y por qué tienen que hacer esa acción de aspirado? Y lo tienen que hacer ¿por qué? Porque produce hipotensión, porque produce bloqueo, porque disminuye la excitación, eso es el vasmotropismo, disminuye el cronotropismo, que es la frecuencia, y disminuye la fuerza de contracción, que es el inotropismo. También a nivel respiratorio puede producir taquipnea, aumento del volumen corriente y broncodilatación, y a nivel digestivo producen disminución del tono basal y del peristaltismo, y finalmente producen también reacciones como hipersensibilidad, dermatitis urticaria o crisis de asma.
¿Qué otras reacciones adversas son importantes? Fíjense, esta reacción adversa en una mujer embarazada en el feto cruza la barrera placentaria, motivo por el cual produce efectos en el sistema nervioso central y cardiovascular del feto. Recuerden, cuando se hace la peridural, como vemos en 2 diapositivas, creo que más adelante, es importante que tengan en mente que pasan la barrera hematocefálica, motivo por el cual en el feto hay efectos en el sistema nervioso y en el aparato cardiovascular. Y también que disminuye las contracciones del músculo uterino, motivo por el cual es importante que si no están en una adecuada dilatación del parto, esta acción de esta droga puede incluso alargarles un tiempo el trabajo del parto. Es importante la asociación con vasoconstrictores, y ahí ven la foto de la lidocaína o epinefrina. ¿Y se usa para qué la combinación? Para disminuir la velocidad de absorción, para mejorar la profundidad y la duración de la anestesia, y para disminuir las hemorragias y disminuir la toxicidad anestésica. Entonces, es importante saber que todas ellas en otros países pueden estar asociadas. La MEVI, la BUPI, todas pueden estar asociadas. En nuestro medio, lo más común es la lidocaína, fundamentalmente con la epinefrina. Entonces, tiene importancia en esos casos. Ahora, ¿siempre se va a usar? No. Como vemos en la próxima, no siempre se puede usar. ¿Por qué? Porque está contraindicado cuando uno tiene una angina, un infarto, una cardiopatía isquémica. Está contraindicada si la persona padece una hipertensión arterial no controlada. No es que no se le puede poner silocaína a un paciente porque tiene hipertensión. Si el paciente está debidamente tratado y controlado, sí se puede usar. En la insuficiencia cardíaca congestiva y el uso en las regiones sacras donde hay una circulación terminal, como los pies, los dedos de las manos, el pene, en la piel cuando hay un colgajo, por el riesgo de necrosis y de gangrena, en ese caso no se debe utilizar y por eso está contraindicado. Las aplicaciones terapéuticas, como ven en la imagen, puede ser por vía tópica a través de cremas. La vía tópica es cuando no se utiliza fundamentalmente ninguna acción penetrante de aguja. Puede ser lo que usa con una torunda de algodón el anestesista. Las pomadas para el tratamiento de las hemorroides son consideradas de vía tópica. Por supuesto que puede ser inyectable. La apical cuando es en la raíz del diente. Puede ser troncular cuando va a bloquear ya una zona de la cavidad oral y produce la anestesia de los labios, de parte de la lengua, de parte de las encías y de la mejilla del paciente. Todos fuimos al odontólogo y sabemos lo que es la troncular. Y también puede ser en la vía directamente en el espacio, ¿sí? Fundamentalmente en el líquido cefalorraquídeo, o puede ser fuera del líquido cefalorraquídeo en la epidural. Si ustedes ven bien acá, dice cavidad intratecal, está en inglés, y es dentro del líquido cefalorraquídeo. Y acá dicen epidural, en el espacio epidural, es aquel que está fuera. Acá hay una membrana celeste, que es la dura madre, después tenemos un espacio, que es la pía madre, y la aracnoides, que está fundamentalmente en el medio. Entonces, acá, en el espacio intraocular, nosotros inyectamos fuera de la dura madre. En esta, que es intratecal, nosotros inyectamos dentro del líquido cefalorraquídeo. Se lo hacen en la primera y en la segunda termina de las lumbares, termina la médula, y acá está la cola de caballo. Por eso la punción se hace habitualmente tercera o cuarta, lo que es más común, cuarta y quinta, muchas veces. Entonces, se utilizan fundamentalmente muchos de ellos. Y los cuidados de enfermería, para terminar, que siempre, lo que ya les dije, se debe aspirar para evitar la administración endovenosa, no inyectar en áreas inflamadas, fundamentalmente en áreas inflamadas, porque es importante que ustedes lo sepan, el pH modificado modifica el efecto anestésico. La otra característica que tiene es de que
En la anestesia orofaringea no hay que dar de comer al paciente por el riesgo de broncoaspiración o de morderse la lengua. Parece obvio, pero es fundamental. Los pacientes muchas veces van y terminan mal broncoaspirados por omitir este cuidado. Y la última, que en la anestesia espinal y en la epidural hay que controlar todos los signos vitales y el estado de conciencia. Y siempre es importante mantener el decúbito supino y controlar la primera micción post-intervención. Algo que no les puse y que está de más decirlo, pero lo voy a decir, es que cuando se utiliza una anestesia raquídea o epidural, hay que controlar si el paciente no pierde líquido por el sitio de función. Eso también es importante que lo sepan. Y con esto terminaría todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme y puedo contestarles, se los hago. Y, o si no, damos por terminado esto, aviso a la facultad para que corten la grabación y la pueda pasar a ustedes. Y también les adelanto que el jueves no voy a dar la clase por Facebook porque necesito de otra gente que por razones de la cuarentena y de la fase 1 es difícil hacerlo. Así que por 2 semanas creo que voy a suspenderlo de Facebook y nos encontraríamos el próximo martes con la próxima unidad. Y después mandaríamos lo del parcial, ya obviamente. Les avisaré por Facebook. ¿Alguna pregunta? ¿Podría mandar los powers? Mando la grabación de la clase, todo el audio y las imágenes. ¿Al ¿Por medio va a mandar? ¿Al Classroom? Al Classroom y al WhatsApp. Ah, perfecto. Gracias, profe. No, no es nada. Profesor, enviar también el de la unidad 4 y 5, porque nos quedamos esperando el material. A ver, yo he dado todas las clases que no le he dado los martes, lo he dado por Facebook Live. Están todas en la respectiva plataforma de Facebook. Yo no tengo ninguna de las clases, ni siquiera las grabaciones de estas, ni las de Facebook. Así que comuníquense con el grupo que graba y ahí están todas las clases. Están todas grabadas. Y si hay alguna que no ha grabado, voy a grabar y se los voy a dar. Pero tengo entendido que están todas grabadas. La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. La 5 ya le di y esta es la 6. Sí, están grabadas, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. No hay preguntas del tema. Mucha suerte. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, gracias.